Buenos días a todos ustedes. Agradezco su participación en este magno evento. Agradezco al comité organizador por este punto en el tratamiento del cáncer de ovario, que es muy importante. El día de hoy soy la doctora Patricia Cortés Esteban, oncóloga médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, encargada de la clínica de tumores ginecológicos en este grandioso centro médico. El día de hoy vamos a platicar acerca del tratamiento sistémico del cáncer de ovario epitelial presente y futuro directamente de esta enfermedad. Este es mi conflicto de interés para todos ustedes. Y bueno, siempre vamos a hablar un poco de la estadística. Ya sabemos que el cáncer de ovario es la segunda causa de muerte de todas las neoplasias en general, ginecológicas directamente. Más de 2/3 de las pacientes son diagnosticadas en una etapa avanzada, etapas clínicas 3 y 4. A nivel mundial, Globocan en el 2024 reporta una incidencia de más de 300,000 casos nuevos al año, con una mortalidad de más del 50%, se mueren más de 207,000 pacientes de esta enfermedad. Solo el 17% de ellas tiene una supervivencia a 5 años aproximadamente del 17%. Como todos ustedes saben, es una enfermedad heterogénea directamente, que es un grupo de enfermedades catalogadas dentro del cáncer epitelial del ovario. De tal manera que, como ya han escuchado previamente, existen diferentes tipos histológicos de esta enfermedad. El seroso de alto grado, que es el más frecuente en un 70% de los casos, seguido del seroso de bajo grado, pero también tenemos de células claras, mucinoso y endometrioide. Y estas características le confieren al cáncer epitelial de ovario una importancia muy relevante. ¿Cuál es el más frecuente? El seroso de alto grado, como ustedes pueden observar en la gráfica, y tan solo por la histología va a estar directamente relacionado con el pronóstico de supervivencia que tengan las pacientes de cáncer epitelial del ovario. En la línea negra que podemos tener aquí tenemos el seroso de alto grado directamente, que es el más frecuente. ¿Cuál es el de mejor pronóstico? El seroso de bajo grado directamente. Luego tenemos el endometrioide y después el de células claras en amarillo, el mucinoso en un color azul y en rojo tenemos el carcinosarcoma. Y entonces tenemos un grupo de enfermedades que hemos tratado a lo largo de las décadas directamente de la misma manera. Es importante saber que el tratamiento es multidisciplinario directamente de esta enfermedad. Todo juega un rol importante. La cirugía, por supuesto, y la cirugía debe ser en centros especializados directamente, porque el operar y cómo operar y dónde operar es muy importante, impacta directamente en la supervivencia de las pacientes. Este es un estudio que reúne directamente la importancia de la cirugía, un estudio prospectivo que todos ustedes han revisado, y el doctor Dubois hace un conjunto de 3 estudios, los reúne y encuentra directamente que pacientes con etapas clínicas 3 directamente que tenemos en las líneas más oscuras van a tener un pronóstico diferente en función del residual. Si la paciente tiene un residual de 0, que es actualmente una cirugía óptima, pues va a ser un impacto positivo en la supervivencia, pero es contrario si tiene un residual subóptimo mayor de 1 centímetro. Eso está reflejado en las etapas clínicas que más frecuentemente tenemos. Sin embargo, hay un metaanálisis directamente. Siempre a lo largo de los años, hemos variado en función del residual. Si es el residual de 2 centímetros, seguramente ustedes son muy jóvenes, pero ya que soy una veterana, pues les comento que el residual a lo largo de las décadas ha fluctuado entre 2 centímetros, luego 1 centímetro, luego enfermedad microscópica, de tal manera que esto ha variado a lo largo de las décadas. ¿Y qué tenemos directamente? Pues hay diferentes metaanálisis. Ya sabemos que si queda con una enfermedad, sin enfermedad, va a tener un impacto positivo en la supervivencia. Pero veamos cómo se define el residual.
Esta es una revisión, un metaanálisis que ustedes pueden observar. Es una revisión de Cochrane donde reúne 3 características muy importantes que debemos de decir. Que la cirugía óptima es etiquetada como un R0, sin evidencia de enfermedad completamente. Pero ahora ya hay una subdivisión del óptimo, que es etiquetada como enfermedad residual de pequeño volumen, que ahora debemos de poner atención en eso, que es denominada de menos de 1 centímetro, y estrictamente que va de 0 a de 0.1 a 1 centímetro. Y en enfermedad residual de gran volumen, ahora tenemos que puede ser mayor de 1 centímetro. Entonces, eso nos va a dar un panorama más claro de por qué todas las pacientes pueden presentar una recurrencia de esta enfermedad tan letal. Siempre hemos manejado el cáncer epitelial del ovario de manera muy simplista, diría yo, en ese sentido. Todas las pacientes van a un procedimiento quirúrgico y después de un procedimiento quirúrgico, prácticamente el 90% de las pacientes van a un tratamiento de quimioterapia adyuvante. O bien si las pacientes no pueden ser operadas de primera instancia por diferentes circunstancias, porque tienen carcinomatosis, porque tienen datos radiológicos de irresecabilidad, la paciente será sometida a un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, luego una cirugía citorreductora de intervalo y luego el tradicional tratamiento de quimioterapia, que esta debe de ser básicamente no pasar de 28 días después de la cirugía, para ambos casos directamente. Y después un tratamiento de mantenimiento, hablándole de las etapas clínicas localmente avanzadas, que son las etapas clínicas 3 y 4. En este tema nos pidieron que habláramos del futuro, del presente y del pasado. Pero para hablar del pasado debemos remontarnos en este tratamiento. Lo que decíamos, tradicionalmente las pacientes son sometidas a una citorreducción primaria y o quimioterapia adyuvante, o diría yo, más quimioterapia. Aquellas pacientes que no son candidatas a hacer una citorreducción, pues van a una quimioterapia adyuvante. El tratamiento tradicional con quimioterapia es con carboplatino más paclitaxel. Y esto será por en promedio 6 ciclos, aunque algunas referencias pueden llegar hasta 8 ciclos. Pero el promedio son 6 ciclos en la gran mayoría de estudios. El problema radica en que a pesar de que sea una cirugía óptima o una cirugía con un residual mínimo, pues vamos a tener una probabilidad superior al 70% de recurrencia de esta enfermedad. Y eso se traduce directamente en la supervivencia de las pacientes. Si la paciente tiene una recurrencia, pues esta va a ir disminuyendo la supervivencia libre de progresión, como podemos observar en la gráfica. En este caso que reciben un tratamiento de quimioterapia segunda a sexta línea, vean cómo viene cayendo la curva en la efectividad de la supervivencia libre de progresión y claro en la supervivencia global. De tal manera que si la paciente presenta una recurrencia, en primera instancia vamos a tener un promedio de supervivencia de 17.6 meses. Si vuelve a recurrir, pues se va disminuyendo de manera progresiva, de tal manera que si tiene una quinta recurrencia, pues vamos a tener una supervivencia muy corta, alrededor de 5 meses. Y entonces, ese es el pasado. Eso es lo que veíamos tradicionalmente en cáncer epitelial del ovario. Las curvas eran, se opera, se da tratamiento de quimioterapia, recurre nuevamente si es posible operarla, se va a cirugía, y si no, tratamiento de quimioterapia, y así nos íbamos con una línea, 2 líneas, 3 líneas, etcétera, las líneas que eran necesarias. Sin embargo, ¿cuál es el presente del cáncer epitelial del ovario? Pues ahora tenemos que esto cambió completamente de una manera muy radical. A partir del 2011 se empezaron a integrar nuevos tratamientos en el cáncer epitelial del ovario y sobre todo el impacto de dar un tratamiento de mantenimiento, en este caso con un antiangiogénico. En 2011 salieron los primeros estudios de dar un tratamiento de cirugía, quimioterapia y luego iniciar un tratamiento de mantenimiento con un antiangiogénico, en este caso bevacizumab.
quiénes eran las pacientes indicadas para recibir un tratamiento a partir de las etapas clínicas 3B y 4, y esta es la curva de supervivencia de las pacientes a más de 100 meses de seguimiento. ¿Qué se encontró? Que dar un tratamiento de mantenimiento en este grupo de pacientes con bevacizumab a la dosis de 15 miligramos por kilogramo cada 21 días por 15 ciclos mejoraba radicalmente la tendencia de la supervivencia en aquellas pacientes, sobre todo que eran etapas clínicas 4. Vean la mediana de 42.8 meses, cosa que no lográbamos en absoluto con un tratamiento de quimioterapia en esta parte de la recurrencia. Entonces, ahí viene el primer cambio en el paradigma del tratamiento del cáncer epitelial del ovario. Integrar un tratamiento de mantenimiento, y en este caso fue con un antiangiogénico que demuestra que aumenta la supervivencia libre de progresión y tiene tendencia a aumentar la supervivencia global. Eso fue en el 2011 y estamos hablando de las etapas clínicas 3 y las etapas clínicas 4, y así fue aprobado directamente para su uso en pacientes con cáncer epitelial del ovario. Claro, que no tuvieran contraindicación al uso de un antiangiogénico. Sin embargo, pues ahí no se quedó el conocimiento del cáncer epitelial del ovario. A partir del 2014 empezaron a surgir directamente los inhibidores de PARP. Y en este caso, los inhibidores de PARP para el tratamiento también de mantenimiento en cáncer epitelial del ovario. Se demostró directamente que haciendo una determinación del biomarcador, en este caso de BRCA1 y BRCA2, que tenemos alrededor de positivos, alrededor del 20% directamente, entre mutaciones germinales, que son las más frecuentes, el gen más frecuente en mutaciones BRCA1, seguido de BRCA2, y las más frecuentes son las germinales, seguidas de las somáticas directamente. Y esto hoy por hoy cambió el panorama de tratamiento en cáncer epitelial del ovario. Pero también se observó que haciendo determinación, pues no solo tenían mutación de BRCA1 y BRCA2, sino que también tenían otra serie de mutaciones directamente que alcanzaban en total alrededor del 50% de mutaciones que obligaban o que conferían una posibilidad de un tratamiento con un inhibidor de PARP. De tal manera que se convirtió en que las guías de NCCN, las guías de ASCO, las guías de ESMO, inclusive el Consenso Mexicano de Cáncer de Ovario, que está en proceso de publicación, por eso no lo pongo, pero también sugerimos que toda paciente que sea diagnosticada, que sea de recién diagnóstico de cáncer epitelial del ovario, sea candidata a hacer una determinación de la prueba de BRCA, que se ha convertido en un biomarcador directamente para saber si la paciente es susceptible de un tratamiento con un inhibidor de PARP. Y esto cambió la historia en 2014. Vean cómo vamos avanzando ahora más rápidamente que cuando fue el tratamiento de un antiangiogénico. ¿Qué tenemos entonces? Pues lo que decíamos, las guías de NCCN, las guías de ASCO, las guías de ESMO, el Consenso Mexicano de Ovario, que está en proceso de publicación, todas sugieren que pacientes que son diagnosticadas de cáncer epitelial del ovario, de recién diagnóstico, sean sometidas a una determinación germinal o somática de BRCA, y en este caso también agregar deficiencia de la recombinación homóloga, ya que pudieran ser susceptibles de un tratamiento. Y el tratamiento directamente es un tratamiento de mantenimiento con esto. ¿Y en quiénes es indicado un tratamiento de mantenimiento en cáncer epitelial del ovario? En aquellas pacientes que son diagnosticadas con etapas clínicas 3 y etapas clínicas 4, que han sido sometidas a una citorreducción, que han recibido un tratamiento de quimioterapia con lo tradicional que es carboplatin o paclitaxel, y posteriormente dar un tratamiento de mantenimiento. Hoy por hoy tenemos la evidencia que es nivel de evidencia 1 directamente con los inhibidores de PARP. Tenemos 4 estudios que ustedes han leído directamente, pero solo es para recordar
que hay que dar un tratamiento de mantenimiento y tenemos 4 estudios que vamos a recordar. Es solo uno que da un mantenimiento con una olaparib directamente, que es la diferencia entre un tratamiento de quimioterapia y los inhibidores de PARP, pues radica directamente que es un tratamiento vía oral y que van a corregir estas alteraciones que tenemos en la deficiencia de la recombinación homóloga o en las mutaciones directamente, y eso hace que tengamos una supervivencia libre de progresión y con tendencia en la supervivencia global positiva. Decíamos el estudio solo uno que incluía olaparib, el estudio prima que incluía niraparib, y tenemos básicamente 3 inhibidores de PARP que estamos comentando y el rucaparib con el estudio Athena. Siempre hemos considerado en la oncología médica específicamente, que dar combinaciones son mejores que dar monodroga. Y bueno, vamos a tratar de ver cuáles son los resultados de estos grandes estudios que hemos comentado. El estudio, solo uno. Un estudio que incluía 391 pacientes que fueron randomizadas en 2-1 directamente para recibir un mantenimiento con olaparib a la dosis de 300 miligramos 2 veces al día, directamente de manera continua y por un tiempo de 2 años, comparados con placebo de mantenimiento. Este es el seguimiento final de este estudio. Como ustedes conocen, fue un estudio fase 3 directamente, bien randomizado, con todas las características que tenían pacientes que eran sometidas a una citorreducción, que habían sido sometidas a un tratamiento de quimioterapia con sales platinadas y que habían tenido una respuesta clínica completa o parcial, y lo más importante, que eran exclusivamente pacientes que tenían mutación de BRCA, ya sea 1 o 2 directamente, y el tratamiento era por 2 años. ¿Cuál es la mutación más frecuente encontrada? Como hemos comentado, es BRCA1. Este es el impacto que tiene la supervivencia global en las diferentes publicaciones que estuvo. Esta es la actualización en seguimiento a 7 años de estas pacientes que tenemos. Tenemos que la mediana en supervivencia global directamente es la línea azul, la de olaparib, directamente que aún no ha alcanzado la mediana después de 7 años de seguimiento. Aquí tenemos la mediana, el 50%, y en placebo ya fue alcanzada en 75.2 meses. Tenemos vivas al 67% de las pacientes a 84 meses de seguimiento, comparado con el grupo de placebo de 46.5%. Esto nos traduce en una disminución del riesgo de muerte, que es el HR, de 0.55%, reduciendo el riesgo de muerte en un 45%. Sin embargo, las cuestiones estadísticas son importantes, ya que la P aquí salió de 0.004, y para tener una P significativa de acuerdo al diseño del estudio, pues requería de una P de 0.001. No alcanzó la significancia estadística para el impacto en supervivencia global, pero observamos que es clara el beneficio, que la tendencia en mejoría de la supervivencia global. Una de las preguntas que puede caber es por qué se unen aquí las líneas entre el placebo y el mantenimiento con olaparib, porque el 40% de pacientes que recibían placebo se cruzaron para recibir olaparib y nuevamente vuelve a abrir la curva. Entonces, es un estudio francamente positivo, el cual le da la recomendación con nivel de evidencia 1 para que aquellas pacientes que tienen cáncer epitelial del ovario, etapa clínica 3 o 4, que tienen respuesta completa o parcial después de sales platinadas y previa citorreducción, si tienen mutación de BRCA1 o BRCA2, son candidatas a recibir un tratamiento de mantenimiento con olaparib, como decíamos, 300 miligramos 2 veces al día y por un espacio de 2 años. Segundo inhibidor de PARP, tenemos el niraparib. El niraparib también es el estudio prima que ustedes también conocen, pacientes. Aquí el grupo de pacientes es más modesto directamente,
pero también muestra un beneficio. Nuevamente es un tratamiento tomado directamente. Lo diferente es que el tratamiento es por 3 años. Aquí también cabe recalcar que el tratamiento es individualizado. Esto se define por el peso menos de 77 kilos y por el número de plaquetas 150,000 o es lo que va a definir la dosis que podemos utilizar. La dosis son 300 miligramos y con peso de más de 77 kilos, con plaquetas de más de 150,000. Y en caso de que tenga menos de 77 kilos y tenga menos de 150,000 plaquetas, es una dosis personalizada. Iniciamos con 200 miligramos directamente al día por un espacio de 3 años. Veamos que también en este estudio lo diferente comparado con el estudio solo uno es que incluye pacientes que tienen deficiencia de recombinación homóloga. Vean, aquí la supervivencia libre de producción en las pacientes es francamente positiva. En las pacientes que tienen deficiencia de recombinación homóloga, al año tenemos vivas al 70%, a los 2 años el 59%, a 3 años y a 4 años el 38%, comparado con el placebo, que pues no hace falta ver las cifras, sino que la curva se cae directamente. Y veamos el HR de 0.52 y el número de meses que alcanzaron 24 meses contra 11 meses duplica la supervivencia libre de producción. Y la supervivencia en todo el grupo de pacientes que eran 733, veamos que también tenemos un beneficio en supervivencia al año, a los 2, a los 3 y a los 4 años. Una de las cosas es que incluyó pacientes con deficiencia de recombinación homóloga, pacientes con mutación, pacientes sin mutación de BRCA, con deficiencia de recombinación homóloga negativa. Y aquí una de las críticas que tenía este estudio, pues al final dijo que no necesitaba un biomarcador. Sin embargo, más adelante veremos por qué sí necesitamos hacer un biomarcador. Es considerado un estudio positivo. Si ustedes revisan también las guías de NCCN, las guías de ESMO, las guías incluso de ASCO, también lo dan con un nivel de evidencia 1 directamente. ¿Qué pasa con el tercer inhibidor de PARP? Pues tenemos el estudio ATHENA directamente, el estudio que implica al rucaparib directamente. Este estudio es muy interesante porque abarca directamente, tiene 4 brazos, en este caso estamos hablando de la monodroga, que es el brazo A comparado con el brazo B, y tenemos que fueron incluidas pacientes directamente que tenemos aquí, pacientes con mutación, directamente con mutación de BRCA, pacientes sin mutación de BRCA, pero con alta heterocigosidad o baja heterocigosidad, y pacientes que tenían indeterminado el BRCA. Y aquí en este grupo de pacientes también demostró que el rucaparib de mantenimiento tenía un beneficio de 28.7 meses contra 11 meses, muy semejante en doblar el tiempo de supervivencia libre de progresión que tenemos aquí directamente en las pacientes del grupo de rucaparib. Este es el grupo que tiene deficiencia de recombinación homóloga y es el grupo de las pacientes con intención a tratar. Se observa directamente el beneficio en la curva azul, donde dar un tratamiento con un inhibidor de PARP pues llega hasta 20.2 meses comparado con placebo, y vean el HR de 0.52, disminuye en un 48% el riesgo de progresión o muerte directamente. Y ahora, como decíamos, la monodroga es ampliamente recomendada. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen deficiencia de recombinación homóloga o tienen mutación? Y bueno, se diseñó el estudio de combinación. Dar olaparib comparado con un antiangiogénico, en este caso bevacizumab, que era el estándar. Y aquí tenemos un grupo más interesante de pacientes, 806 pacientes en una randomización 2:1, aquellas pacientes que iban a recibir
Bevacizumab están en la línea azul y aquellas pacientes que iban a recibir la combinación de olaparib con bevacizumab en la línea roja. ¿Qué tenemos? Fueron incluidas pacientes con deficiencia de recombinación homóloga, que es lo más frecuente, vean alrededor del 47%, pacientes con mutación de BRCA, que son alrededor del 29%, muy balanceado el estudio, pacientes con deficiencia de recombinación homóloga y mutación de BRCA, o pacientes que tienen deficiencia de recombinación homóloga y deficiencia desconocida, o HRD desconocido. Esa es la intención a tratar. El tratamiento fue incluido para dar olaparib a 300 miligramos 2 veces al día por 2 años. Es la recomendación de dar olaparib. Y dar bevacizumab a dosis de 15 miligramos por kilogramo por 15 meses. Y vean, este es el grupo completo de las pacientes, la intención a tratar, 56 meses contra 51 meses y con HR de 0.92. Esa es toda la población. Sin embargo, haciendo por subgrupos, ¿cuáles son las pacientes que se van a beneficiar? Aquellas que tienen deficiencia de recombinación homóloga. Es el grupo que tengan positivo, que van a representar al otro 25% que vimos en la gráfica de Constantinopoulos directamente, y que vamos a tener un beneficio en la supervivencia global. Esta ya es la publicación final que hace la doctora Isabel Courtright directamente, y tenemos un beneficio aquí. Aún no alcanza la media. La combinación de olaparib con bevacizumab, vamos a los 60 meses, tenemos el 65.5% de pacientes vivas sin recurrencia, comparado con las pacientes que recibieron bevacizumab monodroga, que son 48.4%. Como pueden observar, el HR es de 0.62 y tiene el 38% de reducción en el riesgo de muerte. Y esta es la gráfica de pacientes que tienen la mutación, que como todos hemos visto a lo largo de los estudios, son las que más se van a beneficiar de un tratamiento con un inhibidor de PARP. Aquí tenemos el 73.2% de vivas de pacientes a los 60 meses, comparado con 53.8% de las pacientes que recibieron bevacizumab. El HR es de 0.60, disminución del riesgo de muerte en un 40%. Es el primer estudio que demuestra que un impacto positivo en la supervivencia global en pacientes con cáncer epitelial del ovario, con deficiencia de recombinación homóloga, que podrían tener mutación de BRCA o no directamente. La supervivencia a 5 años en el grupo de pacientes que tienen deficiencia de recombinación homóloga es del 66%, comparada contra 48% en el grupo que recibe bevacizumab. Eso es muy importante, ya que 46% de las pacientes que recibieron la combinación no tienen progresión de la enfermedad, comparado contra el 19% de las pacientes que solo reciben bevacizumab. Por tal motivo, también se convierte en una recomendación ampliamente con nivel de evidencia 1 en todas las guías que hemos comentado, las guías de NCCN, las guías de ESMO, las propias guías de ASCO y el Consenso Mexicano de Ovario, que como hemos comentado y repetido, pues está en proceso de publicación. Cuando damos un tratamiento, cualquiera que sea, en pacientes con cáncer y específicamente con cáncer epitelial del ovario, algo que nos preocupa es la calidad de vida. ¿Cuál es la calidad de vida? ¿Puede ser deleteria para las pacientes que reciben un inhibidor de PARP? Pues la respuesta es que no. No hay disminución en la calidad de vida. Como pueden observar, son los estudios el solo uno, que es comparado con olaparib, no hay disminución en la calidad de vida. El estudio PRIMA, que es el estudio de niraparib, o el estudio que tiene combinación de olaparib con bevacizumab, el estudio PAOLA, y que no hay disminución en este caso de la calidad de vida de los pacientes. Lo que es interesante también
Pues los efectos secundarios, siempre vamos a estar valorando los efectos secundarios por los inhibidores de PARP. Y aquí tenemos cuáles son los efectos secundarios. Estamos muy habituados o conocemos la toxicidad generalmente de la quimioterapia, que es neutropenia, alopecia, náusea, vómito directamente. Pero siempre que se incursiona un nuevo tratamiento, pues tenemos que poner atención en la parte de la toxicidad. Y aquí tenemos cuál es la toxicidad más frecuente: anemia. La anemia, que puede ser muy importante en este sentido. Hay disminución de la anemia, inclusive hasta 5 gramos de hemoglobina con este tipo de tratamientos, que es una anemia completamente diferente, que prácticamente, a pesar de que tengan anemia las pacientes, no viene como con un impacto en su mayor que requiera en la calidad de vida. Pero sí, cuando iniciamos este tratamiento, hay que darle vigilancia semanal, cada semana, por los primeros 2 meses, yo diría, porque ya es una observación personal que, dando este tipo de tratamientos, la anemia se va a presentar en aquellas pacientes que tengan menos de 12 gramos de hemoglobina. Eso nos va a poder catalogar si es una paciente de mayor riesgo para hacer un grado de anemia. Y también ya es observacional de su servidora que en el segundo mes, si la paciente va bien, pero empieza a disminuir, pues en el segundo mes podemos tener esa disminución tan importante de los gramos de hemoglobina. ¿Qué hacer en ese sentido? Suspender el tratamiento, dar un manejo vamos a ver cuál es el patrón de la anemia, damos suplementación, o bien si requiere transfusión lo hacemos, y en ese inter hacemos un alto en el tratamiento con inhibidor de PARP. Se recupera y depende del grado, pues hacemos un reajuste de dosis directamente, o bien la recomendación es un reajuste de dosis a 400 miligramos en caso de olaparib, a 200 miligramos en caso de, si empezamos con 300 de niraparib, bajamos a 200, y eso es algo muy importante. Podemos tener trombocitopenia, que es más frecuente. Aquí va a depender ya del inhibidor de PARP que estemos utilizando. La trombocitopenia es más frecuente en los estudios de niraparib, en este caso del PRIMA, para primera línea de tratamiento, y por eso es una dosis personalizada. Y la neutropenia, que generalmente es una neutropenia leve que no requiere apoyo con factores estimulantes de colon. Pero también tenemos las neumatológicas, también que hay que tener presentes. Las pacientes pueden presentar náusea, pueden presentar vómito, y algo también que es característico de los inhibidores de PARP es que presenten astenia y fatiga. Y dentro de lo más peligroso, aunque es menos frecuente ya en el seguimiento a 7 años, pues pueden presentar segundas neoplasias, como el síndrome mielodisplásico, la leucemia mieloide aguda, que no supera el 3% de la incidencia. Sin embargo, si la paciente hace citopenias tempranas, es una recomendación de hacer una vigilancia un poco más estrecha en este grupo de pacientes. Y otra cosa interesante es que puede producir una neumonitis. Entonces hay que ver si la paciente tiene, en este caso, si tenemos alguna secuela de COVID, o es una paciente con una fumadora directamente, antecedente de tabaquismo, pues puede tener una mayor susceptibilidad a presentar un cuadro de neumonitis. Entonces, a manera de conclusión de los inhibidores de PARP, pues tenemos estas recomendaciones de las guías de NCCN. Solo puse palomita en las que tenemos disponibles en México, que es el uso de monodroga con olaparib, monoterapia, como decíamos, es vía oral, es 2 veces al día, a una dosis de 300 miligramos, 300 miligramos por día, y por una duración de 2 años directamente. Es el único que tenemos disponible en México de manera comercial, pero como ustedes pueden observar, pues también está el niraparib y está el rucaparib, que también tienen su recomendación con mi nivel de evidencia ONU. Y lo que sí tenemos en combinación, y sobre todo para aquellos pacientes que tienen mutación de BRCA, esa es la recomendación
porque es el grupo que más se va a beneficiar con un inhibidor de PARP monodroga. Y como vimos en el estudio Paola, pues la combinación es la ideal, dar un inhibidor de PARP, en este caso olaparib, combinado con bevacizumab, que ya demostró que aumenta la supervivencia global en este grupo de pacientes, y la dosis pues es la recomendada de 300 miligramos 2 veces al día por una duración de 2 años, y el bevacizumab a la dosis convencional de 15 miligramos por kilogramo cada 21 días y por una duración de 15 meses. Y bueno, encaminándonos al futuro en el cáncer epitelial del ovario. ¿Qué se visualiza en el futuro? Pues una de las situaciones es que nada es para siempre. Y en ese nada es para siempre, hay pacientes que pueden tener resistencia a los inhibidores de PARP por diferentes circunstancias. Puede haber una reversión somática, como pueden ver en esta imagen, puede haber mutación de las vías de PARP1, puede haber incremento en la bomba de flujo, y sobre todo aquí sí una recomendación cuando usemos un inhibidor de PARP, hay que ver si la paciente está ingiriendo algunos medicamentos, por ejemplo las estatinas, la glibenclamida, son algunos ejemplos, que estos medicamentos favorecen la bomba de flujo del olaparib, y por eso hay que hacer una revisión importante antes de prescribir. Puede haber desregulación de la mutación, y entonces ahí por eso se puede generar directamente una resistencia a los inhibidores de PARP. Y entonces viene lo nuevo. ¿Qué tenemos en lo nuevo? Pues siempre las combinaciones, buscando la manera de tener mejores resultados, pues se habla de que existe una potencial sinergia entre un inhibidor de PARP y la inmunoterapia directamente. Y entonces estas se establecen como una probable opción de tratamiento en las pacientes con cáncer epitelial del ovario. Y vean, ahora entonces tenemos que hacer en una primera línea, pues la propuesta son los tripletes. Dar, como pueden observar, obviamente son pacientes que fueron sometidas a un tratamiento de cirugía con una cetorreducción directamente, después dado un tratamiento de quimioterapia convencional con sales platinadas y taxano, y entonces aquí el mantenimiento es diferente. Vean el estudio DUO, donde combina olaparib, durvalumab y con más quimioterapia con bevacizumab, un estudio de más de 1,000 pacientes. El estudio de olaparib, pembrolizumab y quimioterapia, más de 1,000 pacientes. Y el estudio FIRST, que combina niraparib con dorzalimab más quimioterapia. Esas son algunas opciones propuestas en primera línea. Resultados, pues solo tenemos el resultado del estudio DUO, que fue presentado en ASCO del año pasado por el doctor Philip Hafter. Son pacientes que fueron sometidos, como pueden ver en la gráfica, DUO o el estudio. Es un estudio que son pacientes con diagnóstico de cáncer epitelial del ovario, etapas clínicas 3 y 4, alto grado, que no han recibido un tratamiento de quimioterapia previamente, que no han recibido un inhibidor de PARP o inmunoterapia, que fueron sometidos a un tratamiento de cirugía, y en este caso que no tenían mutación de BRCA. Esos son los criterios. Y va a comparar este estudio, vean, es un estudio muy grande directamente, que va a comparar quimioterapia con bevacizumab más quimioterapia bevacizumab. Segundo grupo, quimioterapia bevacizumab y se agrega durvalumab. Y el tercer grupo, que es el rojo, que tenemos quimioterapia bevacizumab más durvalumab, el triplete, y en este caso el mantenimiento, la fase de mantenimiento para los que son con bevacizumab, se van a bevacizumab de mantenimiento, y el segundo grupo va a recibir mantenimiento con bevacizumab con durvalumab, y el tercer grupo es el que va a recibir un tratamiento con el triplete bevacizumab, durvalumab y olaparib. El objetivo primario del estudio es la supervivencia libre de progresión,
y como pueden observar, la randomización fue 1:1. Pacientes que no tenían mutación de BRCA y tenían deficiencia de recombinación homóloga, directamente como objetivo secundario la tasa de respuestas, la supervivencia libre de progresión y supervivencia global y seguridad. Los resultados aparecieron, como les había comentado, en ASCO del año pasado. Un estudio positivo, aquí tenemos el grupo. En rojo vamos a tener el mantenimiento con el triplete, que es darle bevacizumab, durvalumab y olaparib. En términos generales, más de 300 pacientes por cada grupo. La mediana de seguimiento, 24 meses. Vean, aquí tenemos la mediana de seguimiento, 19.3 meses para el grupo que recibe bevacizumab de mantenimiento, que está en turquesa. En azul es el paciente que recibe bevacizumab y durvalumab, que aumenta a 20.6 meses, muy poco, y en este caso el triplete que da mantenimiento de olaparib, bevacizumab y durvalumab, y aquí tenemos 24.2 meses. El HR es de 0.87, ¿ven? Y la P es significativa en el grupo que recibe el triplete, 0.63, 37% disminuye el riesgo de progresión y muerte en este grupo de pacientes. ¿Qué pasa en las pacientes que son HRD o tienen deficiencia de recombinación homóloga positiva? Pues ahí tenemos un beneficio. Beneficio más importante. En este caso llegan a los 33 meses, 37.3 meses. Tenemos 70% de las pacientes vivas a los 2 años directamente. Y vean, el HR de 0.51 disminuye el riesgo de progresión o muerte en un 49%. Puede ser efectivo en pacientes que tienen deficiencia de recombinación homóloga negativa. Pues sí, aunque nos muestra la gráfica que sí, alcanza 20.9 meses, comparado con darle beva con durva 15.4 o darle beva 17.4. Aquí el beneficio, yo diría desde mi punto de vista ya personal, que es un poco marginal, pero bueno, es lo que sale en el estudio y hay que comentar. Siguiendo en ese tema del futuro que nos viene, pues nos vienen muchas cosas. Vean lo que dicen las guías de NCCN. Que vamos a tener terapias dirigidas a la mutación de BRAF, B600E, que sí es positiva. Tenemos genes de fusión, NTRK. Y una de las cosas más interesantes a destacar son los anticuerpos dirigidos al receptor de folato. Aquí ya directamente con una categoría 2B, y inicialmente han salido positivos los estudios para las pacientes que tienen cáncer de ovario, que son platino resistentes. Ahí es donde ha tenido un impacto. ¿Qué más tenemos? Genes de fusión dirigidos a red. Para los serosos de bajo grado, vean, tenemos trametinib, binimetinib en una categoría 2B. Ninguno está disponible en México, inclusive los receptores de folato todavía no están. Terapia hormonal, por supuesto, en serosos de bajo grado, como es el fulvestrant, y la inmunoterapia en aquellas pacientes que tengan inestabilidad microsatelital o tengan deficiencia del mismatch. Entonces, en ese grupo de pacientes se recomienda dostarlimab o pembrolizumab, que es un pequeño porcentaje, pero bueno, es la recomendación que tenemos. Estos son los estudios, de hecho ya salieron los estudios positivos para aquellas pacientes que tengan receptor de folato, y es el estudio mirvetuximab, que es en pacientes que son platino resistentes, que han tenido recurrencia y que en cáncer de ovario la expresión del receptor de folato es superior al 80%. Es un estudio positivo que ya recibió aprobación por FDA, como ustedes pueden observar, en supervivencia libre de progresión y probablemente una tendencia a la supervivencia global, como pueden observar en este grupo de peor pronóstico que son los platino resistentes. Un estudio positivo en ese sentido.
¿Qué podemos concluir en esta parte del presente, pasado y futuro del tratamiento en cáncer epitelial del ovario de primera línea? Pues tenemos que el cáncer epitelial del ovario es una enfermedad heterogénea, como hemos comentado, que se diagnostica en etapas avanzadas, etapas 3 y etapa 4, que requiere un manejo multidisciplinario, por supuesto, que debe de ser en centros de concentración de preferencia, que todas las pacientes que son diagnosticadas de cáncer epitelial de ovario, que sea de alto grado, seroso y endometrioide, todas requieren determinación de un biomarcador, en este caso del BRCA, que hoy por hoy es lo que va a determinar cuál es el mejor mantenimiento para esas pacientes, ya sea darles un tratamiento con una monodroga en caso de ser BRCA positivo. Pues aquí puso olaparib porque es el único disponible en nuestro país. Esperemos que pronto venga rucaparib y niraparib directamente. Las pacientes, esto va a definir el mantenimiento. Si es BRCA positivo, pues a él la recomendación hoy por hoy, nivel de evidencia 1, hay que darles monodroga con olaparib, 300 miligramos 2 veces al día por 2 años. Si la paciente tiene deficiencia de recombinación homóloga, es candidata a que le demos una combinación de olaparib más bevacizumab directamente. Y bueno, la dosis de olaparib ya la hemos comentado, 300 miligramos 2 veces al día por un espacio de 2 años, y el bevacizumab a dosis de 15 miligramos por kilogramo por cada 21 días por 15 meses. Y en pacientes que tengan BRCA negativo o wild type o tengan deficiencia de recombinación homóloga negativa, la recomendación es, si son etapas clínicas 3 o 4, dar un mantenimiento con un antiangiogénico y en este caso dar bevacizumab. Como hemos comentado, en esta revisión es un tratamiento bien tolerado, con un perfil de toxicidad diferente al que estamos acostumbrados con la quimioterapia y bueno, no causa deterioro de la calidad de vida. Y muy probablemente esto cambiará en un futuro pues muy cercano. Espero que la siguiente me vuelvan a invitar para que siga contando esta historia, porque esta historia continuará con el cáncer epitelial del ovario. Agradezco su atención, muchas gracias y esperamos las preguntas con mucho gusto.